puedan verla más adelante. Muchas gracias ahí por la respuesta. Luego de esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a mandar el Excel para que lo puedan practicar, y ya sea que me resolvamos dudas durante la clase o incluso fuera de la clase, me pueden escribir en el WhatsApp por cualquier duda que tengan. ¿Oyeron? Una tabla dinámica es algo muy sencillo. Fíjate en esta tabla dinámica que tengo añadido como campo valor las unidades. Voy a quitar las unidades y voy a añadir el campo total para que veas lo que ocurre. A pesar de que en el origen mi campo total tiene un formato, en la tabla dinámica no se conserva. Ahora necesito darle un formato a este campo total dentro de la tabla dinámica. Si tengo un campo solo, podría intentar seleccionar manualmente todos los datos de tipo valor y aplicar el formato como habitualmente lo hacemos en una celda. Pero si tengo, por ejemplo, también la cantidad añadida, esto ya sería una tarea bastante dura, porque ¿cómo discrimino entre las unidades y el total a la hora de seleccionar? No puede ser que eso tenga que hacerlo con una selección manual, ¿verdad? Entonces, permíteme que saque la cantidad de nuevo de aquí para que podamos verlo más claramente. Cuando quiero aplicar formato a un campo valor de la tabla dinámica, yo te aconsejo que nunca lo hagas seleccionando los valores a mano, porque esto lo que va a hacer es aplicar un formato a la celda, no al campo. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo saque el campo total y meta el campo unidades? Si he puesto un formato moneda, las unidades van a aparecer en moneda, cosa que te va a obligar a volver a cambiar otra vez el formato manualmente. Y así entramos en un círculo que nos hace perder gran cantidad de tiempo. Si quieres cambiar el formato a un campo de tipo valor, lo que tienes que hacer es desplegar la configuración del campo. Y pues esto está muy interesante porque incluso a mí en algunas veces me ha pasado que le cambio el valor a la celda y luego resulta que actualizo la tabla y resulta que el formato pues se pierde, ¿verdad? Con esta configuración vamos a ver cómo se realiza directamente en el campo para que conserve el formato. Y acceder a la configuración del campo. Aquí vienes cuando quieres cambiar la operación matemática que está realizando el campo, por defecto suma, y si eres observador o observadora, verás el botón de formato de número. Fíjate en este botón. Es tan sencillo como venirte aquí, seleccionar moneda y hacer clic en aceptar. Y acceder a la configuración del campo. Aquí vienes cuando quieres cambiar la operación matemática que está realizando el campo, por defecto suma, y si eres observador o observadora, verás el botón de formato de número. Fíjate en este botón. Es tan sencillo como venirte aquí, seleccionar moneda y hacer clic en aceptar. Y ya todas las celdas que tengan el campo de tipo total van a tener el formato. Ni he tenido que seleccionar manualmente y, por supuesto, si tengo varios campos introducidos en el área de valores, no he tenido que hacer una selección muy laboriosa para poder aplicar solamente el formato a lo que me interesa. Por supuesto, desde aquí puedo añadir cualquier tipo de formato. Vuelvo otra vez a la configuración del campo y al botón de formato de número. Y como puedes observar, tengo los mismos formatos que tengo en formato de celdas, pero en este caso aplicado al campo y no a las celdas. Agregar varios campos de valor a una tabla dinámica es algo muy simple, pero sí que es verdad que hay que colocarlos muy bien para que la información se entienda correctamente. Fíjate en esta tabla que tengo en pantalla, tengo agregado el campo total y ahora necesito también añadir la cantidad de unidades vendidas. Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar la cantidad y arrastrarla al área de valores. Esto es muy sencillo, ya está agregada, pero claro, ahora fíjate cómo la tabla dinámica ha cambiado y me resulta bastante complicado poder ver cada una de esas cantidades y cada uno de los totales, porque por defecto Excel lo que hace es que añade esos valores a columnas. Entonces, esta información podría ser mucho más visual si esos valores se encontraran en filas, porque desplazarme hacia la derecha y hacia la izquierda implica que yo tenga que mover la barra de desplazamiento como estás viendo, y si pudiera desplazarme con el scroll del ratón sería mucho más cómodo. Así es que voy a coger este campo que se ha creado aquí temporal, llamado valores, en columnas, y me lo voy a arrastrar justo debajo del artículo, al área de filas. Y mira cómo cambia ahora la tabla dinámica.
Fíjate qué fácil es moverme con el scroll del ratón para arriba y para abajo, y la información también la veo mucho mejor. Es decir, primero veo el total, luego veo la cantidad en cada artículo y en cada vendedor. Si quiero hacer algún cambio, es tan sencillo como arrastrar, por ejemplo, el campo cantidad lo quiero encima del total. Pues en el área de valores, por ejemplo, puedes arrastrarlo encima y cambia automáticamente. También lo puedes hacer dentro de la tabla dinámica. Simplemente selecciona el campo y con la flecha de 4 puntas lo arrastras. Aquí también se habrá cambiado en el área de valores. Como ves, añadir varios campos es muy sencillo, pero sobre todo ten en cuenta dónde se colocan esos valores para que la tabla muestre la información correctamente. Luego también puedes cambiar la operación de uno de los campos. Imagínate que la cantidad no quieres que muestre la suma, sino el promedio. Haz clic en la flecha desplegable del campo, entra en configuración y cambia a promedio. Esto no es problema, simplemente tienes que hacer ese cambio. Y es que en una tabla dinámica no solamente es importante añadir campos a la tabla, sino colocarlos de forma que la información se muestre de una forma más sencilla de entender, sobre todo si va a analizarla una persona distinta a nosotros, es decir, que no haya hecho esta tabla dinámica. A veces cuando queremos sacar algún tipo de cálculo en una tabla dinámica, decidimos hacer complicados cálculos, complicadas fórmulas, cuando no es necesario. Excel tiene una herramienta que me permite mostrar determinados tipos de cálculos en la tabla dinámica sin apenas esfuerzo. A lo mejor alguno de esos cálculos puede servirte para lo que tienes que hacer y no tienes que molestarte en crear una fórmula más o menos complicada. Tengo en pantalla una tabla dinámica donde estoy mostrando las ventas por vendedor y artículo en relación al total. Lo primero que voy a hacer es añadirle el formato a ese campo, despliego, voy a la configuración del campo valor, desde aquí al formato del número y lo ponemos en moneda para que se vea bien. Una vez que ya lo tenemos en moneda, ahora me gustaría saber el tanto por ciento de ventas que vende cada vendedor en relación al total de ventas. Este campo, que te puede parecer en un principio un campo nuevo calculado que tienes que hacer en tu tabla dinámica o incluso en la tabla de origen, e incorporarlo después a la tabla dinámica, no es necesario en ningún aspecto que lo hagamos a mano. ¿Cómo podemos hacer para mostrar esos porcentajes de las ventas en relación al total? De una manera muy sencilla. Volvemos a la configuración del campo total y entramos de nuevo en la configuración del campo, como si fuéramos a cambiar la operación o el formato, pero en este caso nos vamos a centrar en la pestaña que tenemos justo detrás. Mostrar valores como. Y aquí dice sin cálculo. Bueno, realmente sin cálculo no está. Está haciendo la suma del total, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Pero no está haciendo ningún otro cálculo extraordinario con esto. Si desplegamos la opción de mostrar valores como, vemos que aquí tenemos otros posibles cálculos que podemos mostrar dentro de nuestra tabla dinámica. Y aquí es donde quiero que mires primero si alguno de estos cálculos te puede ser útil. Porque si es así, simplemente con seleccionarlo ya tendrás el cálculo hecho. En este caso, a mí me resultaría de utilidad el tanto por ciento del total general. Hago clic en aceptar y fíjate cómo ahora estoy viendo el tanto por ciento de ventas que ha vendido cada vendedor en relación al total general. Los ceros quizás impiden que veamos mucho mejor el porcentaje que corresponde a esa cantidad. Ya te enseñaré más adelante cómo quitar estos ceros, pero ahora quiero que te fijes que los porcentajes nos están dando una información importante, es decir, en Málaga esta persona ha vendido un 8,23% en relación al total y los porcentajes que ha vendido en cada uno de los artículos. El total, como puedes observar, es el 100% y luego también abajo tenemos los totales por provincia. Podemos comprobar qué diferencia en porcentaje hay entre unas provincias y otras, como puedes observar. Si saco el campo artículo y te muestro solamente el vendedor, lo he sacado de la pantalla. Fíjate ahora cómo estoy viendo las ventas por provincia y por vendedor en porcentaje. Y si saco el campo provincia, lo puedo sacar así o le puedes desmarcar la palomita aquí arriba, como tú quieras. Estoy viendo los porcentajes de ventas de cada vendedor en relación al total. Después podría ordenar o podría hacer otro tipo de agrupaciones o lo que necesite, pero de momento el cálculo ya lo tengo hecho. Voy a volver otra vez a la configuración del campo y a la opción de mostrar valores como para mostrarte que aquí tienes muchos cálculos.
puedes elegir el cálculo que necesites, repásalos todos y mira a ver cuál te viene bien. Por ejemplo, también hay una opción que es el tanto por ciento de. Esto lo que hace es compararte con los campos que tengas en la tabla dinámica un concepto con respecto a los elementos de ese concepto. Es decir, por ejemplo, puedo comparar al vendedor Guadalupe con el resto. Ahora Guadalupe va a ser el 100% y al hacer clic en aceptar, los que venden más que Guadalupe están por encima de ese 100% y los que venden menos están por debajo de ese porcentaje. También hay una opción que a mí me gusta mucho aquí, que es la clasificación. La clasificación es como un ranking que puedo hacer para ver qué vendedor es el que más vende y el que menos vende. Entonces despliego otra vez en mostrar valores como y abajo del todo tengo clasificar, por ejemplo, de mayor a menor. Aceptamos y fíjate cómo puedo ver ese ranking. Si ahora ordeno con el botón derecho del ratón de mayor a menor, pues ya sé que la que más vende en este caso es María. Y a continuación todos los vendedores. Así es que te aconsejo que antes de realizar más o menos cálculos complicados, vayas a el área de mostrar valores como y mires dentro de todas estas operaciones si alguna de ellas puede satisfacer el cálculo que tienes que realizar. Si en una tabla dinámica cambiamos la operación de cálculo, por ejemplo, para mostrar el tanto por ciento de ventas que ha vendido cada vendedor en relación al total de ventas, lo que ocurre es que aquellos vendedores, como en mi caso, que no han vendido en determinadas provincias, va a aparecer un 0% en esas celdas. Vamos a hacerlo para verlo en pantalla. Aquí tengo la suma del total, voy a hacer clic en el desplegable, voy a ir a la configuración del campo valor y en la opción de mostrar valores como, voy a seleccionar que me muestre el tanto por ciento del total general. Al hacer clic en aceptar, ocurre esto. En los lugares donde los vendedores no han vendido, veo un 0% y esto dificulta la visualización del resto de los porcentajes. Entonces, existe una opción en Excel que nos permite eliminar los valores cero de la hoja para que esto quede mucho más limpio y de una manera más comprensible. Para ello, vamos a hacer clic en la pestaña Archivo y a continuación vamos a hacer clic en Opciones. Aquí en Opciones vamos a desplazarnos a la parte de Avanzadas. Y aquí bajaremos con la barra de desplazamiento hasta que encontremos las opciones para esta hoja. Mostrar opciones para esta hoja. Y fíjate en esta casilla de verificación que está marcada. Mostrar un 0 en celdas que tienen un valor 0. La vamos a desactivar y a continuación haremos clic en aceptar. Ahora está mucho más limpio y puedo ver más claramente los porcentajes que tienen cada uno de los vendedores, tanto en los totales como en los productos que venden en relación a esos totales generales. Recuerda que estos ceros se han eliminado no solo para la tabla dinámica. Esto no es una opción de la tabla dinámica, sino para la hoja completa, lo que quiere decir que si en alguna celda incorporas un valor 0, ten en cuenta que no se va a visualizar. Pero si en esta hoja solamente tienes esta tabla dinámica, pues entonces no tienes ningún problema con eso. La tabla dinámica te va a mostrar los datos de una forma más limpia, eliminando de la visualización esos tantos por ciento para valores 0. En esta tabla dinámica tengo algunos errores que no los he cometido yo como usuaria, sino que se han producido porque estoy dividiendo una cantidad entre 0. Por supuesto, donde no hay esos valores, me aparece el error nulo. Pero claro, aunque no sea un error que el usuario produce por un mal uso de la herramienta, sino que sea porque al realizar una operación matemática Excel divide entre 0, estos errores no dan muy buena impresión dentro de la tabla dinámica, además dificultan la visualización del resto de los datos. Tiene que haber alguna forma de controlarlos. Fíjate en mi caso que se han producido porque la suma de la cantidad, si despliego el campo suma de cantidad y me voy a la configuración del campo valor, lo tengo en mostrar valores como un tanto por ciento de, y estoy comparando el artículo portalápices con el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el lugar donde no hay portalápices me aparecen esos valores nulos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer que esos valores nulos desaparezcan o que se sustituyan por otro carácter que no haga que se vea tan fea mi tabla dinámica. Y esta tarea la tengo que realizar accediendo a las propiedades de la tabla dinámica. Para acceder a las propiedades de una tabla dinámica, puedo hacerlo desde dos lugares. Lo más rápido, botón derecho del ratón, opciones de la tabla dinámica. O también podría ir a la pestaña Analizar,
hacer clic en el botón de tabla dinámica y después clic en el botón opciones. Una vez en las opciones de tabla dinámica, tengo que estar situada en diseño y formato, en esta pestaña. Y observa ahí donde dice para valores erróneos mostrar. Voy a activar la casilla y en este caso, en vez de que se quede en blanco, voy a poner unos guioncitos porque no quiero que parezca que es 0, sino que ahí no hay ese dato, por tanto la operación no tiene un resultado correcto. Hago clic en aceptar. Puedo diferenciar los valores 0 de los que dividen entre 0, viendo dónde están los guioncitos. Y ha quedado todo mucho más limpio y puedo ver claramente cuáles son los porcentajes. He puesto unos guioncitos, pero podría poner cualquier otro carácter que tú quieras, un asterisco o incluso si quieres dejarlo en blanco. Lo importante es que esos valores erróneos que aparecen porque el cálculo no opera correctamente con esos valores nulos, puedas mostrar algo en su lugar o dejarlo en blanco, pero dejar la tabla dinámica limpia para que realmente lo que nos interesa se pueda ver correctamente. Cuando necesito mostrar en una tabla dinámica un campo calculado, no es necesario que vaya a la tabla de origen de esa tabla dinámica, por ejemplo, en este caso a las ventas de papelería que tengo y cree aquí el campo calculado en una nueva columna. Eso no es necesario. Voy a ir a la hoja donde tengo la tabla dinámica y voy a crear el campo calculado dentro de la tabla dinámica. Esto supone que el campo solamente pese o ocupe, como lo quieras llamar, dentro de la tabla dinámica. Si lo creo en la hoja de origen y después lo traigo a la tabla dinámica, lógicamente pesa en los dos sitios. Pudiéndolo hacer en la tabla dinámica, y si solo necesito verlo aquí, yo te aconsejo que lo crees dentro de la tabla dinámica. Ahora, vamos a ver cómo podemos crear campos calculados. Para crearlos, simplemente vamos a hacer clic en la pestaña Analizar. Y en la pestaña Analizar verás que hay un grupo de cálculos. Y dentro de ese grupo de cálculos tenemos la opción Campos, Elementos y Conjuntos. Y aquí tenemos campo calculado. ¿Qué tipos de cálculos puedes hacer aquí? Pues los mismos cálculos que harías en una celda de una hoja de cálculo. Puedes utilizar fórmulas personalizadas o incluso puedes llamar a funciones. Eso sí, no tendrás disponible el asistente para funciones, pero por supuesto puedes escribir la función. Quiero crear aquí un campo calculado llamado IVA o impuesto sobre el valor añadido que me saque el IVA de la suma del total. Así es que lo que voy a hacer es escribir el nombre. El nombre que le des al campo no tiene que ser un nombre que ya exista dentro de la tabla. Tiene que ser distinto. Y sería interesante que no contuviese ni espacios ni caracteres especiales. A continuación, en la parte que dice fórmula, voy a borrar este 0 y me voy a poner justo al lado del igual. Aquí la fórmula consiste en sacar el tanto por ciento de impuesto sobre el total. El campo total tengo que añadirle aquí arriba para multiplicarle por el porcentaje del impuesto. La forma de hacerlo más rápida es seleccionarlo y hacerle doble clic encima. También puedo hacer clic en insertar campo o incluso escribirlo a mano, pero lo más rápido es doble clic. Ahora multiplico, pongo el asterisco, por 0,21 o si quieres puedes escribir 21%. Una vez que ya lo tengo, simplemente hago clic en aceptar y fíjate ese campo calculado cómo aparece en la tabla dinámica. Es cierto que en la tabla de origen no está, por tanto ahí no pesa, está solo en la tabla dinámica. Y ahora a lo mejor estás pensando, ¿y si creo otra tabla dinámica, tengo que volver a crear el campo IVA? No, es que además el campo calculado se hereda, fíjate la ventaja. O sea que si yo ahora voy a la tabla de origen y me voy a insertar y creo una nueva tabla dinámica en otra hoja, fíjate aquí como ya tengo disponible el IVA para poderlo añadir. O sea que yo ahora puedo añadir los campos que quiera y puedo añadir el campo IVA como valor. Entonces tengo el IVA de las ventas de estos artículos. Así es que fíjate cómo puedo crear un campo calculado y después reutilizarlo en distintas tablas dinámicas que procedan del mismo origen, sin necesidad de tenerlo en la lista de origen. También puedo crear campos calculados a través de funciones. Permíteme que vuelva otra vez a la hoja 1, voy a quitar la marca del campo IVA y voy a crear ahora un campo calculado que se llame comisión y que le aporte una comisión a aquellos vendedores que han vendido más de 3.000 euros. Este campo necesita una función condicional para poder ser generado. Voy a la opción de cálculos de nuevo, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Vamos a llamarlo comisión
aquí abajo vamos a establecer la función que necesitamos, en este caso el sí, abrimos paréntesis, vamos a trabajar sobre el total, hacemos doble clic para añadirlo, y ahora la comparación. Si el total es mayor, vamos a ponerle mayor o igual, para que así los que han vendido 3.000, si hay alguien en concreto que tenga esa venta, también entre la comisión dentro de esa cantidad. Si el total es mayor o igual que 3.000, punto y coma, la parte verdadera es la comisión que se van a llevar. Vamos a hacer clic en el total y multiplicamos, por ejemplo, por el 10%, 0,1. Y si no, no hay comisión. Ponemos un 0, cerramos el paréntesis y hacemos clic en aceptar. Y fíjate en este campo. Todos los que han vendido menos de esa cifra tienen un 0 de comisión, pero los que han vendido más de 3.000 euros tienen su comisión correspondiente. Como puedes observar, puedes crear todos los campos calculados que necesites. En un momento dado, los puedes quitar, los puedes poner y sobre todo los puedes utilizar en otras tablas que crees a partir del mismo origen de datos. Hay una herramienta en Excel para utilizar dentro de las tablas dinámicas que te permite hacer cálculos en vez de con un campo completo, con determinados elementos de un campo. Me explico. Yo tengo aquí el campo provincia y si yo quiero hacer un campo calculado, tengo que hacerlo con todo el campo de provincia. Pero imagínate que quiero obtener la suma de las provincias andaluzas, por ejemplo, Málaga y Sevilla. Quiero saber lo que se ha vendido en Andalucía. Entonces tengo que operar con dos elementos de provincia, no con todos. Eso es un elemento calculado. Lo que quiero explicarte ahora es para crear un elemento calculado, es importantísimo que yo esté situado en uno de los, porque si estoy ahí, hago clic en la pestaña Analizar, que siempre me hacen los alumnos de mis cursos. El elemento calculado no funciona, nunca está activado. No, sí que funciona, lo que pasa es que no está muy adecuado. Es un elemento de ese campo, voy a cálculo, campos, elementos y conjuntos, el elemento calculado está activo. Ahora puedo entrar aquí y realizar la operación que necesite. Y fíjate que este cuadro de diálogo es muy similar al del campo calculado, pero tiene una diferencia. En la parte de abajo no solamente vemos los campos que podemos añadir a la fórmula, sino que también vemos los elementos. Entonces yo ahora puedo crear aquí un campo llamado Andalucía. Borraremos esto de Fórmula 1. Y a continuación puedo hacer la fórmula que necesito. En este caso, del campo provincia, voy a seleccionar la ciudad de Málaga más la ciudad de Sevilla. Y eso significa que me va a sumar el total de Málaga y el total de Sevilla. Una vez que ya lo tengo, hago clic en aceptar. Y fíjate cómo ahora tengo aquí Andalucía. Pero cuidado con el total general, porque se ha añadido este total a ese total general. Cuando utilices elementos calculados, el total general hay que desactivarlo. Así es que voy a ir a la pestaña Diseño, Totales Generales, y voy a desactivar los totales generales. De ese modo, simplemente veré el total de Andalucía. Esto, por ejemplo, lo puedo poner en negrita y aquí también en negrita. Puedo quitar Valencia de aquí. Por ejemplo, lo coloco aquí arriba y así veo Málaga y Sevilla y debajo el total de Andalucía, o justo al revés. Primero pongo Andalucía y luego veo Málaga y Sevilla. Por lo tanto, si tienes que crear elementos calculados, puedes hacerlo, pero recuerda que tienes que estar situado en uno de los elementos de ese campo para poder tener activa la opción de elementos calculados. Es muy normal que tengas que realizar operaciones en la hoja de cálculo que llamen a determinados datos de una tabla dinámica. Esto es una cosa que le causa mucha pesadilla a los usuarios de tablas dinámicas. En mis cursos siempre me preguntan por qué esto no funciona bien, pero realmente sí funciona bien. Quiero explicarte cómo realizar esta tarea para que sepas cómo hacer que funcione como tú necesitas. En la tabla dinámica que tenemos en pantalla, tenemos la suma del total de las ventas por vendedor y necesitamos desde fuera de la tabla dinámica, es decir, en una columna de la hoja de cálculo, sacar el tanto por ciento de esas cantidades.
En este caso, pues voy a escribir como título impuestos y quiero sacar el 6% de cada una de las sumas por vendedor. En principio pongo un igual y cuando hago clic en la celda que quiero utilizar para aplicar ese porcentaje, fíjate lo que ocurre. Esto lo que está haciendo es llamar a una función que se llama importar datos dinámicos y que lo que está haciendo es extraer un dato de la tabla dinámica, es decir, funciona como un buscar V, pero dentro de la tabla dinámica. Extrae el dato que coincide con la columna y con la fila y me lo devuelve dentro de la hoja de cálculo. Es decir, que si yo presiono Enter, tengo ahí ese valor. En principio todo normal, si nos metemos de nuevo en la fórmula con F2, y si yo ahora esto lo multiplico por el 6%, que es lo que necesito, cuando presiono Enter, ya tengo aquí el 6% de esta cantidad. Pero el problema viene cuando yo tengo que copiar esa fórmula y obtener el 6% del resto de las cantidades. Entonces, arrastro la fórmula y todo se repite. Esta es la pesadilla, entre comillas, que yo quería comentarte. Muchos usuarios me comentaban, ¿pero por qué pasa esto? Es lógico, si estamos extrayendo un dato que es fijo, al copiarlo, ese dato lógicamente se repite en todas las celdas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que desactivar la opción de extraer datos, es decir, la función importar datos dinámicos, la tengo que desactivar. ¿Cómo lo hago? Vamos a borrar estos datos que son erróneos y antes de empezar a hacer la fórmula, vamos a meter el ratón dentro de la tabla dinámica, porque necesitamos acceder a la pestaña Analizar. Desde aquí quiero que accedas al botón de tabla dinámica y después en Opciones, pero no quiero que pinches directamente en el botón, sino que lo despliegues. Aquí tenemos una opción que pone Generar, importar datos dinámicos. Esta opción la vamos a desactivar. Si desactivas esta opción, quiero que sepas que se va a quedar desactivada para todas las tablas dinámicas que hagas en cualquier libro. Es decir, se desactiva para Excel. Ahora vamos a repetir la fórmula. Ponemos un igual, seleccionamos las ventas, las multiplicamos por el 0,06 o 6% y presionamos Enter. Antes de presionar Enter, te habrás dado cuenta que ya funciona como una fórmula normal. No ha llamado a la función importar datos dinámicos. Por lo tanto, si yo ahora copio la fórmula hacia abajo, sí que consigo sacar los porcentajes de cada cantidad. Pues esto que parece que es bastante complicado, no lo es tanto. Lo que pasa es que sí que es cierto que está algo escondida esta opción y que hay que saber que eso, claro, está activado para poderlo desactivar y poder generar esas fórmulas sin problema externas que llamen a datos de tu tabla dinámica. Ahora quiero proponerte un desafío, la realización de un ejercicio práctico. Te voy a explicar las pautas que tienes que seguir. Lo primero que tienes que hacer es abrir el archivo de Excel 03, crear tablas dinámicas, que encontrarás junto con los ejercicios del curso. A continuación, convierte la lista en tabla. Una vez convertida en tabla, crea una tabla dinámica de esa lista que muestre el total de ventas por vendedor y artículo. Esto lo colocas en filas y después la provincia en columnas. A continuación, ordena la tabla por el vendedor con mayor total de ventas. Aplica un formato al informe para que se muestre en forma tabular. Luego, haz que se repitan las etiquetas de elementos. Crea un campo calculado que muestre el 5% del total. Llama al campo Impuestos. Y por último, coloca los valores en filas. Ánimo, seguro que vas a hacerlo muy bien. Ok, vamos a hacer el ejercicio que indica acá. Lo vamos a hacer nosotros. Dice que está Muy bien. en En filas. Así cambiamos esta colocación que es del... Perdón, creo que me pasé a la siguiente, es este. Esto lo colocas en fila. 3, crear tabla dinámica. Vamos a abrir nuestro archivo. Ok.
Lo primero que nos dice es crear nuestra tabla dinámica. Vamos a crear el informe de tabla dinámica en una nueva página. Seleccionamos la tabla dinámica que necesitamos. Luego vamos a ver qué nos va pidiendo. Ok, ya vamos con la 2. Crear una tabla dinámica que muestre el total de ventas por vendedor y artículos. Por vendedor y artículos en fila. Entonces, agregamos el vendedor, agregamos el artículo y agregamos el total. ¿Verdad? Entonces tenemos tabla dinámica por vendedor, artículo y el total. Pues vimos también cómo aplicar el formato. Vamos a aplicar el formato acá. Y le vamos a poner que este es currency, ¿verdad? Yo sé que en el otro lado estaba como euros, pero aquí le vamos a poner quetzales. Para estar familiarizados con Guatemala. Ok, entonces veamos qué más nos pide, nos dice. Ah, ok, y por provincia en columnas. Entonces vamos a agregar la provincia. Ok, vamos a colocar entonces la provincia en las columnas y listo, pues tenemos nuestra provincia. También vimos que en las opciones, y luego nos vamos acá, opciones vamos a ver si lo encuentro. Creo que eran avanzados. Para este libro o para esta hoja, en este caso. Dice, show a zero in cells that have, bueno, mostrar un cero en las celdas que tienen un cero, se lo podemos quitar. En este caso no había ningún problema porque no me lo estaba mostrando como cero, pero pues aquí vimos el valor para que no nos muestre el cero en la tabla dinámica. Entonces vamos a ver qué más nos piden. Y después la provincia en columnas. A continuación, ordena la tabla por el vendedor con mayor total de ventas. Vamos a ordenar la tabla con el vendedor. Recuérdense que me puedo posicionar en el detalle o en la parte de arriba, ¿verdad? Que en este caso que necesita que lo ordenemos por vendedor, tiene que ser en la parte de arriba. Y listo, María es la que tiene una mayor venta, ¿verdad? Luego Margarita. Luego, si queremos que también esté ordenado internamente, lo ordenamos de mayor a menor. Y de esta manera también tenemos ese orden. Aplica un formato al informe para que se muestre en forma tabular. Un formato, nos posicionamos acá y podemos eh, ponerlo para que se vea bonito. Este está muy bien. Sí, vamos a ver si hay más. Este está muy bien. Y ya aplicamos un pequeño formato. Luego, haz que se repitan las etiquetas de elementos. Crea un campo calculado que muestre el 5% del total. Creamos un campo calculado para agregar, por ejemplo, el IVA. Nos vamos al diseño, no, analizar.
crear campo calculado y le vamos a agregar el IVA y vamos a decir que este es igual al total. ¿Se recuerdan? Con doble clic por, como en Guatemala sabemos que el IVA está incluido, lo dividimos dentro de 1.2. Al total, le restamos el total dividido 1.12 y me va a dar el IVA, porque en teoría ya lo tiene incluido. Entonces, pues me aparece. Inge, pero ahí no sería entre paréntesis, ¿no? Ah, ok, gracias. Déjenme revisar. Para volver al campo. No, no sería entre paréntesis porque es total dividido 1.12 por la precedencia de operadores. Sabe que esto lo tiene que operar. Y luego el total menos esto ya me da el resultado. Pero si desean colocarlo entre paréntesis también no hay ningún problema, pero por precedencia de operadores es exactamente el mismo resultado. Y luego pues acá me colocó, aquí le podemos cambiar no me dejó. Pero aquí tenemos el IVA, ¿verdad? Que son 669. Si yo vengo y le doy 6.250 dividido entre 1.12. Vamos de nuevo. 6.250 dividido 1.12. Me da 5.580 menos 6.250. IVA son 669.64 como está colocado acá. Luego me pide que, bueno, creamos el campo calculado. Llama al campo impuestos. Okay. Y por último, coloca los valores en filas. Ok, era lo que ya decía, ¿verdad? Que en este caso no se ve muy bien porque está a la par, pero que podemos venir y agarrar el campo de valor y lo podemos colocar en filas, ¿verdad? Para que así se vea un poco más limpio. Tenemos el total y el IVA, ¿verdad? Y luego al final podemos colocar un total, por ejemplo, los escritorios son 6.250, cuyo IVA son 669.64. Y aquí tenemos el total de María, ¿verdad? Y el total del IVA para María, ¿verdad? En este caso, como les digo, el IVA está incluido, pero este total, si quisiéramos que este total también fuera sin IVA, también lo pudiéramos operar o creamos otro campo donde lo agreguemos como total sin IVA y lo sustituimos. Aquí está Jesús, Pablo, cada uno de ellos con sus totales. No sé si tienen alguna duda, consulta al respecto. De mi parte no, Inge. Muchas gracias, Gustavo. Si no, pues eso sería todo por el día de hoy. Les doy unos minutos de receso mientras que iniciamos la siguiente clase. Esta clase fue grabada y la vamos a estar subiendo al canal. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos al rato. Gracias, Inge. Buena tarde. Buenas tardes.